somos un poquito menos, sí sentimos, no digan que no, pero a lo mejor somos un poquito menos expresivos, ¿verdad? Pero cuando es preparación de mujeres, como que es más fuerte la presencia. Vamos a meditar en la palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¡Amén! Es nuestra arma. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Iba a tomar otra porción, pero para familiarizarse, dice que hablan algo de eso también en el encuentro. Jeremías 31. Gloria a Dios. Jeremías 31. Estaba en una audiencia y no me soltaban, pero llegué unos minutos después, pero ya estamos acá. Gloria a Dios. Jeremías 31:3. Lea conmigo en voz alta. Dice así la poderosa palabra de Dios. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. En la versión que ustedes tienen dice: hace mucho tiempo se me manifestó el Señor diciéndome: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Pueden sentarse en esta tarde. Gloria al Señor. ¿Están contentas? Gloria a Dios. Me pongo nervioso ver tantas siervas juntas. Muy bien. Hoy quisiera, hermanas, compartirles a ustedes algunas cuestiones acerca del amor de Dios, porque, por ejemplo, nosotros y muchos pastores más decimos en nuestras prédicas: Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y yo sigo en eso, definitivamente. Hay predicadores que dicen: no, Dios odia al pecador y odia al pecado. Y entonces la gente dice: bueno, entonces ¿a quién seguimos, verdad? ¿Cuál de las dos líneas es la correcta? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Yo sigo sosteniendo y voy a seguir sosteniendo que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y otros dicen: no, Dios odia al pecador y odia al pecado, porque dice la palabra de Dios que Dios está enojado todos los días con el impío. Es decir, que Dios está enojado contra el que no le obedece. Y eso también es cierto y está en la Biblia. La Biblia también dice que el arco de Dios ya se tensó para atravesar a los que no quieren arrepentirse. Y eso también está en la Biblia. Entonces los indoctos, los que no estudian, y los inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. ¿Sí? Porque algunos dicen, lo confunden el amor de Dios. Dicen: es que el Señor, como me ha amado con amor eterno, hay que me espere sentado, yo voy a seguir pecando. Total, me ama aunque yo peque. Pero entonces se está viviendo en pecado o pecando deliberadamente. Y para ellos sí, el arco del Señor ya está tenso. ¿Sí me explico? Y Dios está enojado con él, aunque lo ame. ¿Sí me explico? Sí, es como nosotros, ¿cuántos tenemos hijos? ¿Alguna vez usted se ha enojado con algún hijo? Pero lo ama. ¿Se enoja con él? Pero lo ama. A veces de mi hijo, hay unos hijos que, bueno, gracias a los míos no, porque son cristianos los dos, pero hay unos hijos que, ay, Señor, mejor se hubieran enguerado, dice. ¿Sí saben qué es enguerarse, verdad? Bueno, para los que son de España y no saben estas cosas, ¿verdad? Aquí algunas dirán: no sabemos. Cuando el huevo de gallina llega a sus 21 días ya para reventar y no revienta y adentro se pudrió el pollito, dicen: bueno, por eso algunos mejor se hubieran enguerado, ¿verdad? En una le sacan canas verdes a sus padres, pero lo aman. Un hijo, sea lo que sea, toda la vida lo vamos a amar. ¿Sí? Pero nos enojamos con ellos. Ahora, si usted lo ama, le mete usted sus barazos. Pero lo ama. Con mucho amor, pero sí le da a todo.
Si un hijo de usted que anda cruzado con víbora de cascabel lo meten al bote y la causa por la que lo metieron es justa, yo le voy a dar una recomendación: no lo saque del bote. Con todo que usted lo ama, que esté en el bote. Porque usted está orando: Señor, alcanza a mi hijo. ¿Y qué tal que Dios está usando en medio de la cárcel para que se convierta? Entonces Dios hace exactamente lo mismo. Él nos ama, ¿sí? Y aunque estemos en pecado, aunque todavía no querramos aceptar a Cristo, Él nos sigue amando. Pero las consecuencias del pecado Él no lo va a evitar, porque entonces tendríamos un Dios alcahuete, injusto. ¿Sí me explico? Por eso cuando usted corre a pagar la fianza de su hijito Bolo, que ya volvió a quebrar una puerta, ya chocó un vehículo, eso se llama alcahuetería, y Dios no es alcahuete. Creo que ya nos vamos entendiendo. Entonces, ambas cosas son ciertas. Dios se molesta con el que está perseverando en pecado, está molesto con él, pero no le quita su misericordia. Ahora, un respaldo tremendo que yo tengo para decir que Dios ama al pecador somos nosotros mismos. Si el Señor no amara al pecador, usted y yo no estaríamos acá. En San Juan 3:16 la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Y quién es el mundo? Los que estamos en pecado, los que no conocíamos del Señor. Antes de Cristo, ¿quién era bueno? Nadie, hermanos. Ahí dice la palabra de Dios: no hay justo ni siquiera uno, por cuando todos pecaron, a una se hicieron inútiles. Hoy somos justos por medio de Cristo. Pero antes no había ningún justo. Toda la humanidad estaba podrida y corrompida hasta los tuétanos. ¿Qué pudo haber visto en nosotros el Señor para que nos salvara? ¿Sabe que porque es usted muy bonita? Nada que ver. ¿Porque es usted muy talentosa? Nada que ver. Tal vez somos el patito feo de la familia, pero con todo eso Él nos amó. Dice: de tal manera amó Dios. No dice a los justos, porque no había justos. No dice a los buenos, porque no hay ni un bueno, dice el Señor. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su muestra de amor más grande, entregando a Cristo a morir por nosotros, el justo por nosotros los injustos. ¿De acuerdo? Y otro versículo tremendo que tengo es Romanos 5:8. Esto debería ustedes saberlo de memoria. Es uno de mis versículos favoritos. Dice: en esto muestra su amor Dios para con nosotros. ¿Lo están checando? ¿Verdad que dice así? En esto muestra su amor Dios para con ¿quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, por una parte, yo me encontraba con mi prédica de siempre, de decir: Dios ama al pecador, porque si no, usted y yo no estuviéramos aquí, pero odia el pecado. Y me encuentro una línea ahí de cristianos, incluyendo al famoso predicador Paul Washer, que dice: no, Dios ama a esto, y hay gente que lo malentendió. Últimamente Paul Washer ya distinguió y dijo lo que yo les estoy diciendo. Le digo: pues eso lo sabemos desde el principio, que si Dios nos ama, eso no significa que la gracia de Dios sea como una licencia que se da a usted y a mí para que andemos pecando. Y por cierto, una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice: y todos los que practican la mentira. ¿Alguien de ustedes jamás ha dicho una mentira? Levante su mano. Una piadosa, una blanquita. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha dicho una mentira? ¿Desde que es cristiana? ¿Para qué me tuve una foto? Yo lo subo al Facebook y digo: bueno, aquí encontré una que creo que es de Júpiter o de otro planeta. ¿Las estoy llamando mentirosas? No. Procuramos. Yo siempre procuro no mentir. Muchas veces omitimos decir algo, pero eso no significa que estemos mintiendo. Me decía un hermano que en México su carro ese día
ese día creo que no circulaba, pero después de la noche de 12 de la noche sí circulaba. Entonces era a las 12:05 manejando en México, lo para la patrulla y el patrullero quería levantarle una infracción y él dice: yo salí de mi casa a las 12:01, pero insistía que no, que desde antes de las 12 ya había infringido el día que hoy no circula. Y él dice: no, yo ya estoy en los primeros minutos de que sí circula mi carro. No, pero ¿de dónde vienes? Y esto y lo otro. Dice: tampoco te voy a confesar eso. O sea, ¿ahí está mintiendo? No, simplemente está omitiendo una información que no debe de dar. ¿Sí me explico? Entonces, es muy diferente. Miren, hay muchas formas como nosotros podemos evitar mentir. Pero otra vez las vuelvo a retar. ¿Quién de ustedes ya como cristianos no ha mentido? Simplemente cuando esperan a su marido a comer, bueno, las que sí hacen comida, las mujeres que hacen comida. Y el mole es riquísimo. Y el marido: ay, mi amor, salió riquísimo. Sí, mi amor, lo me esforcé. Tal vez fueron mi hermana Florecita a comprarlo. O ya desde que venden nada más para batirlo. Esa es una mentira. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Cuando su negocio es mentir. Cuando usted está practicando la mentira. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre cometer y practicar? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Les estoy preguntando como que se quedaron así, como que todas las mentiras de su vida están pasando. La Biblia también dice: no hay quien no peque. Ahora, hay que distinguir también que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, aunque todo pecado lleva a la muerte. Qué profundo es esto, ¿verdad? Sí. Ahora, nosotros, porque somos cristianos, no podemos decir: ay, yo ya la hice, ya nunca peco. No, tenemos la continuada misericordia del Señor. La palabra misericordia de Dios en griego se escribe macrotumia. Me lo aprendí de memoria porque qué precioso. Y mire, micro es algo pequeño. Sí, micro, de ahí viene la palabra microscópico, es algo pequeño. Pero la palabra macro es algo grande. ¿Sí? Entonces, la macrotumia es la prolongada misericordia de Dios. Por eso el profeta Jeremías, profeta de Dios tremendo, verdadero, ungido, pero muy sufrido, lloraba mucho porque a él le tocaba profetizar al pueblo en un tiempo muy difícil de apostasía, de rebelión contra Dios. Le profetizó a un rey que iba a ser llevado cautivo, profetizó el cautiverio de 70 años del pueblo de Dios en Babilonia. Entonces Jeremías llegó un momento que él ya no quería profetizar. Cuando Jeremías predicaba y hacía un llamado, no se convertía a nadie. Jeremías estaba muy mal emocionalmente. Fue tirado en un pozo. Yo siempre me he imaginado que era un pozo de aguas negras. Ahí metieron al gran profeta Jeremías, hasta que alguien tuvo misericordia y le tiró ahí unos lazos, unas cuerdas, se lo tiró ahí y ya fue sacado, ¿sí? con esas cuerdas el profeta Jeremías. Y fíjense que la palabra cuerda en una de sus definiciones también quiere decir misericordia. Dios tuvo misericordia y lo sacó de ese lugar. El salmista en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Por eso en ese tiempo Jeremías necesitaba de alguna manera la fortaleza de Dios. Escuchen, y hay gente que dice: Dios me dijo y yo no le he dicho nada. ¿Sí? Y a ver si les ha dicho algo Dios, pero algunos dicen: Dios me dijo y Dios no les ha dicho nada. Y Jeremías dice: Dios me dijo, y es decir, Dios le habló. Dice: hace mucho tiempo, miren cómo Jeremías trae a su memoria, y dice: hace mucho tiempo el Señor se manifestó a mí para decirme:
con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La Biblia dice que Dios no es que tarde. ¿Cuánto creen que Cristo viene? Porque han pasado casi 2000 años y Él no viene todavía. El apóstol Pedro dice, no es que tenga su promesa por tardanza, sino que es paciente. Diga conmigo, paciente. ¿Quién es paciente? El Señor. Dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjese que le está hablando a la iglesia. Mucho en los redes ponen, hoy Cristo viene, estás preparado. Yo digo, ¿cuál es la forma de prepararse? Dejando el pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque de nada sirve que oremos, ayunemos y activemos tanto en la obra si estamos todavía perseverando en el pecado. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Fíjense que hay predicadores que son fatalistas, esos de una vez te mandan al infierno, ya se acabó tu ministerio, se acabó tu familia, se acabó esto. El Señor nos reprenda, ¿verdad? Porque es lo que quisiera el diablo. Sí, pero la misericordia de Dios se prolonga con nosotros. Es Romanos 6:1, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Note que no está diciendo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Van a seguir pecando? Los va a mandar al infierno a todos. No, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que perseveremos en el pecado si hemos muerto a eso, pues? El apóstol está hablando de una realidad, hermanas, que mientras estemos en esta tierra y en esta carne, vamos a ser tentados. Y ahí es donde entra la misericordia del Señor, la macrotumia, la prolongada misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Quién de ustedes no ha tenido un mal pensamiento? Levanta su mano. ¿Por qué meterme otra foto? No, está tremendo. Hace unos días un joven me decía, pastor, es que fíjese que un muchacho me preguntó, que qué puede hacer porque él está sirviendo. Yo no sé si en Torre o en otra iglesia, pero es un muchacho que es cristiano. Dice, él está sirviendo, pero dice que él está practicando el pecado. Dice, o deja de servir o sigue sirviendo aunque esté practicando el pecado. O sea, el planteamiento que hacen algunos, hasta pareciera ser que un favor le hacemos al Señor a servirle. Y perdónenme, pero no es así. El Señor tiene misericordia. El apóstol Pablo dice, Dios tuvo misericordia poniéndome a mí como apóstol. Si usted es una servidora, quítese de su mente que usted le hace un favor al Señor. El Señor le hace favor a usted de que usted venga a lavarle los pies. Usted y yo, nadie le hace un favor al Señor. Dios tiene mejores servidores siempre. Amén. A mí me sorprende cuando he visitado algunas hermanas, algunas familias, vienen de lejos a la preparación algunas mujeres. Tienen que quedarse a dormir en una casa que alguien hace favor de prestarles aquí, porque ya no pueden regresar a su lugar. Y yo, wow, cómo aman al Señor. Pero nunca debemos de pensar que nosotros le hacemos un favor. Imagínense, si el Señor me lleva de este planeta a otro rumbo, es porque el Señor va a levantar a alguien mejor. Yo en ningún momento le hago un favor al Señor. Él me hizo favor a mí, de tenerme misericordia y de tenerme por digno de estar en el ministerio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, jamás pensemos, como dije hace rato, que el Señor nos llamó por nuestro talento, por nuestra carita, por nuestro dinero. Eso, mire, si usted piensa eso siempre lo va a mantener humilde, que le baje a usted 3 rayitas. Nada de que si yo no voy al encuentro no sale igual, no.
el Señor lo reprenda. Amén. Aquí todas son importantes. Amén. Amén. Y lo hemos comprobado. ¿Cuántos se han ido? Que se creían los inventores del encuentro. No, este asunto es de Dios. Es más, Dios se los he demostrado. Aleluya. Gloria a Dios. Dios se los he demostrado porque hay algunos encuentros que no he dado ni una plenaria. Me dice mi esposa, papi, ¿vas a dar una plenaria? Le digo, no voy a dar nada, le digo, hasta que Dios no me instruya, no me diga. Parece que en este sí voy a intervenir, hermano. Porque ya papá me dijo. Vean esto, por favor, chicos. Está muy oscuro acá, por un lado. Hermanita, que no le gusta el chisme. Acá estoy. Entonces les he demostrado que aún sin mí, esto sigue adelante. Repita conmigo, no soy indispensable. Dios puede levantar mejores que nosotros. Lo que usted hace es por la misericordia de Dios. Así que no se ponga sus moñitos. Y el agua fría y la cama dura y que no, váyase a Vallarta. Acabo de ver una foto de Vallarta, está precioso. Váyase para allá. Pero aquí solamente las que están agradecidas por la prolongada misericordia de Dios. Siempre traiga a su mente eso de ustedes, a su ego, su orgullo le va a bajar 3 rayitas, 4 o 5 mínimo, ¿verdad? Amén. ¿No se les ha ido el gozo? ¿De dónde nos sacó el Señor? Ay, Dios mío, ¿de dónde nos habrá sacado el Señor, hermano? Amén. ¿Algunas de ustedes abortaron? No, nadie diga amén, no vamos a ver. Porque algo tiembla la carraca. Asesinaron a su propio hijo en su vientre. Aún una muchacha que haya sido violada no debería abortar porque, pregúntese, ¿por qué la violaron? ¿Dónde andaba? ¿Cómo estaba vestida? Ahora, la entraron a violar en su casa, por lo menos tuvo la oportunidad de defenderse con uñas, con dientes, pero un bebé en formación en el vientre de su madre no tiene ni siquiera la mínima opción de defenderse y usted lo mató. Merecíamos el infierno. Algunas fueron lesbianas, otros fueron homosexuales, ladrones, mentirosos, brujas. En el pueblo cristiano hay muchas que fueron brujas. La cara les quedó todavía, pero diga el pueblo cristiano, no diga aquí en Torre, ¿de acuerdo? ¿Qué pudo haber visto en nosotros el Señor? De otra cosa estoy seguro, que ninguna de ustedes, ninguno de los que estamos aquí en este salón, se convirtió al Señor en la primera vez que le hablaron de Cristo. Acuérdese usted. A mí mi familia me habló, mi mamá le contradecía, mis hermanas también me daban por un tubo, oraban por mí, por ahí un pastor me habló de Cristo, fui a la iglesia, no quise, sentí un llamado muy fuerte en la primera iglesia que fui, pero me resistí. En la segunda iglesia que fui, la primera vez que llegué, fui con cara de tus amigos, estresado. Acababa yo de venir de pecar cuando mi hermana me llevó casi a la fuerza a la iglesia, y cuando el pastor hace el llamado, 2 diáconos casi me pasan a la fuerza. Digo, déjenme en paz. Pero la tercera vez que llego ya nadie me pasó, solito yo, mire, el Espíritu Santo. Hermanas, y mi conversión fue genuina. Pastor, pero he tenido errores, amén. Pero mi conversión es genuina. Yo no puedo vivir en el pecado, no puedo regresar al mundo. Nunca he vuelto al mundo desde mis 20 años que me entregué al Señor. Jamás he vuelto al mundo. ¿Me están oyendo? Amén. Mujeres de Dios. Amén. Jamás he vuelto al mundo. ¿Sí? Mi conversión fue genuina. Cuando yo pasé a aceptar al Señor, yo no sé si fue 1 hora, 1 hora y media, yo me quedé ahí llorando muchísimo.
Algunos en las campañas evangelísticas que hacen algunos siervos pasan bostezando, masticando chicle. Ellos no se han convertido todavía. Porque cuando hay un profundo arrepentimiento, también hay un cambio verdadero en nuestra vida. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 3:21, hablando del bautismo, dice: el bautismo en sí no salva. Alguien puede bautizarle y no haber nacido de nuevo, no es salvo. Pero para nosotros los que somos cristianos, el bautismo dice que corresponde ahora a esto, nos salva. Es decir, con el promedio del bautismo tomamos posesión de la salvación que Cristo nos ha dado, ¿sí? Mas no quita las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía estamos en esta carne. Todavía va usted a ser tentada a pecar de alguna manera. Hay mujeres, al igual que los hombres, las tentaciones son diferentes. Hay mujeres que, que otro hombre les diga un piropo, ni caso le hacen a ese hombre, aunque sea muy guapo, ni lo pelan. Pero el chisme es su tentación. La que dice el proverbio del chisme, la golosina de las naciones, de las mujeres y de los hombres, porque también hay hombres chismosos. Hay mujeres que para nada les atrae el chisme, pero tienen tentación a la pornografía. O a veces, no, pornografía, está mal, pastor, eso ya para mí no es tentación. Pero a lo mejor el diablo le está poniendo de repente que vaya a tomar. No, a mí las caguamas, no, ya, todo eso ya pasó para mí. Puede haber alguna tentación en nuestra vida, que tal vez usted mismo se sorprenda porque diga: bueno, esto ya fue crucificado con el Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que nuestros pecados ya son perdonados. Amén. Echados a lo más profundo de la mar. Y aunque usted ya no tenga ninguna tentación, aunque usted ya no tenga nada de eso, ¿sabe qué hace el diablo? Es como un buzo. Se echa un clavado en el mar, le toma una foto a su debilidad del mundo y se la vuelve a presentar. Y usted dice: si ya no pensaba en eso. Yo he ministrado varones que dicen: ¿sabe qué, pastor? Últimamente he soñado, me veo en mi sueño borracho. Yo ¿tiene ganas de tomar? No, para nada. Y fueron libres genuinamente del alcoholismo. Pero el cochino diablo, dijera el pastor Byron, el maldito diablo. Yo no lo maldigo a este impío porque dice pues la palabra de Dios que ni el ángel de Jehová se atrevió a proferir maldición alguna contra el ángel del diablo o contra el diablo, ¿verdad? Pero el pastor así dijo: el maldito diablo. Pero el cochino sí es. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Usted ni pensándolo está, pero puede volver a ponerle por ahí. ¿Quiénes de nosotros éramos buenos en el mundo? Fíjense que yo me convertí al Señor a los 20 años de edad. Y y le digo genuino, ¿verdad? Desde ahí jamás he vuelto al mundo, nunca he dejado a mi Señor Jesucristo, y Él mucho menos que me haya dejado a mí. Y tengo un primo más o menos de mi edad. Me acuerdo que mi abuelita, entiéndala, ya más de 70 años, ¿verdad? Como que no entendía algunas cosas. Me dice un día: ¿sabes qué, hijo? Tu primo, yo creo que no necesita ir a la iglesia. Le digo: ¿por qué? Porque no fuma, no toma, es hijo de casa, del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Y ahí entendí el error que tienen muchos. Dicen: no, aquel no necesita, no fuma, no toma, no esto. Miren, hasta gente bien portada va rumbo al infierno. La buena conducta y la buena etiqueta no salva a nadie. Se pierden tanto ilustres como ignorantes. Se pierde tanto el borracho como el que no era borracho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo único que nos puede salvar es el Señor. Termino con esto. Originalmente el Señor nos hizo perfectos.
Nacimos en un estado de perfección, en el sentido de que no teníamos pecado. ¿O han visto algún bebé que pida caguama en vez de leche? ¿O han visto algún bebé que ya se le caiga la manita? ¿O han visto un bebé que le mete la mano en la bolsa de su mamá y le roba un billete de 100 pesos? Dice la Biblia, he aquí, en Eclesiastés dice, he aquí que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversidades. ¿Sabían ustedes que Dios nos preparó a todos desde antes de la fundación del mundo para una salvación? Ahora, ¿por qué muchos no alcanzarán esa salvación? Algunos lo malentienden, dicen, es que no, está difícil ganar la salvación. No vas a ganar nada, Cristo ya lo hizo por nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace que nos perdamos? Rechazar la salvación, rechazar el sacrificio en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí me explico? Entonces, el diablo no fue creado siendo diablo, era un ángel, ¿sí?, de alto rango en el cielo, y se corrompió y se hizo diablo, y dice la Biblia que es el rey de los espantos. Es la cosa más horrible después de ser lo más hermoso que había en el cielo después de Dios. Se corrompió. Igual el hombre no nace homosexual, se hace. La mujer no se hace prostituta, no se hace adúltera, no se hace como es, no nace, sino se hace. El ladrón no nació así, se hizo, se corrompió. Somos como el hijo pródigo que se va de casa. Cuando él regresa, ¿sabe, hermanos, hermanas? Esta es una parte hermosísima de nuestro Dios, que cuando sus hijos regresan a casa en arrepentimiento, el hijo esperaba un reproche. El hijo pródigo esperaba un reproche, que lo mandaran a cuidar becerros. Y en vez de eso, el padre le hace una fiesta y le da un anillo y le da un vestido y lo mandó a bañarse y le hace una gran fiesta y mata al becerro gordo, tipo de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Dios, gracias a Él, no es como nosotros. Amén. Cuando Pedro negó al Señor, la noche que el Señor fue entregado, más adelante el Señor resucita, estos están en el mar, Jesús viene caminando, les pide de comer, no tenían, y Él les prepara un pescadito asado. Y Jesús le había puesto por sobrenombre Pedro. ¿Cuál era el nombre original de Pedro? Simón. Cuando Jesús tiene enfrente a Simón Pedro, ya no le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Jonás, me amas más que a estos. O sea que después que Dios nos muestra su amor, Él también pide de nosotros que le amemos. Y otra vez, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Y la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Mire, Pedro, cuando se acercó al Señor, él esperaba un reproche. ¿Sabe? Cuando usted dice perdonar a su esposo, su hijo, a quien sea, y ahí le está usted recordando, eso no es perdón. Pedro esperaba humanamente. Recuerden que Jesús es divino, hecho carne. Humanamente hablando, Pedro esperaba un reproche. Aquí estás, así te quería encontrar, desgraciado. Con que me traicionaste, me negaste 3 veces aquella noche. Ahora sí, hey, Señor, que caiga un rayo sobre este. Eso esperaba Pedro, estaba así todo como con pena. Y Jesús le dice, Pedro, aquí hay un pescado. Pedro le dice, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Porque no es lo mismo amar y querer. El amor encierra algo grande. El querer tiene fecha de caducidad. El amor permanece para siempre. Entonces, lo que Pedro esperaba, luego Pedro tal vez dijo, ya no me dijo Pedro, ahora me dijo Simón. Mire, yo soy un siervo de Dios, soy un pastor,
Pero ante el Señor yo no le digo, Señor, aquí estoy, yo tu siervo, yo tu pastor. No, Señor, soy de más, nada más para ti. Amén. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cuando mi mamá vivía, ella todavía me vio predicar. Cuando yo llegaba a casa, me entendía como su hijo. Para ella yo no soy el pastor. Ella me ve como su hijo. Para Dios, usted no es la LIC, la diputada, la presidenta de la sociedad feminista, la presidenta de la sociedad protectora de animales. No, no, usted nada más es su hija y punto. Así que no espere que el Señor se le cuadre. Yo no espero que el Señor se le cuadre. Mi siervo, mi apóstol. No, no, nada. Soy su hijo. Amén. Gloria a Dios. Así que usted no espere que diga, mi sierva, hasta le hace en su voz, mi sierva. Tranquila, bájenle 3 rayitas. Somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor lo va a quedar viendo esta noche y le va a preguntar, ¿me amas? ¿Será que el Señor les puede preguntar esta noche, ¿me amas más que a tu esposo? Aquí está el Señor. Porque escuché un amén bien tibio. ¿Será que si te pregunta el Señor por tu nombre, ¿me amas más que a tu esposo? Nada más de adelante, por contar que no diga yo nada. Si el Señor le preguntara, ¿me amas más que a tus hijos? Sí, o sea, nos va a preguntar algo que duela. Pues. Amén. Yo siempre le he enseñado a mi esposa, ama más a Dios que a mí. Amén. Ame usted más a Dios que a sus hijos y a quien sea. Amén. El hombre falla. Gloria a Dios. Si usted ama más a Dios, nunca se va usted a querer suicidar. Amén. Porque donde esté su amor, ahí está su vida. Amén. Ya se quieren ahorcar las mujeres que porque el marido les dijo gorda. Que porque el marido ya no las ama. No. Cuando usted ama a Dios, lo ame, no lo ame guapísimo de su marido. Usted va a seguir adelante. Tal vez su marido le diga, estás bien fea y esto y lo otro, como si no se ve en un espejo, ¿verdad? Y en vez que usted se deprima, va a decir, gloria a Dios. Como dicen en mi tierra, gloria a Dios chulito. Mientras Dios me ame. Yo ya te hablé, si no te crees, no, gloria